El régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo va camino a colapsar paulatinamente y creo que debería haber fuerzas internacionales que sean más decisivas en esto. Lamentablemente, cada vez que hay un gobierno demócrata en la Casa Blanca, en el gobierno norteamericano, la actitud frente a la tiranía es, en el mejor de los casos, cobarde, ¿no? Cuando no, básicamente habilita o facilita la existencia de las tiranías, ¿no? Para ponerles un ejemplo, el hecho de que la administración Biden le esté comprando petróleo a Venezuela, ¿no? Cuando hay un bloqueo y un embargo, precisamente porque es una dictadura repugnante y completamente cleptócrata, ¿no? O sea, los que mandan son ladrones, eso es lo que significa la cleptomanía, ¿no? Ladrones compulsivos, ¿no? Pero acá es la actitud que ha tomado con la Iglesia Católica. Como saben ustedes, en el desmontaje de las distintas fuerzas que garantizan una democracia, ¿no? Pensemos en un poder judicial independiente, en un Congreso independiente, en una prensa libre y en una iglesia a la que se le respeta la libertad religiosa. Una democracia funciona. El que manda puede ser un tiranuelo, puede ser una persona que es mandona, pero básicamente cuando comienza a socavarse la independencia de estas otras instituciones, vamos camino a la caída. Y en Nicaragua, básicamente la única fuerza que ha quedado viva es la de la Iglesia Católica. Y por eso es que el gobierno de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo, que gobiernan, digamos, como presidente y asistente y quieren, digamos, eternizarse en el poder, volviendo que una sea presidente mientras el otro es su número 2 y así sucesivamente, para tratar, digamos, de saltar los obstáculos nacionales de la Constitución e internacionales. Han comenzado a atacar a la Iglesia a través del Poder Judicial con estas acusaciones absurdas, pero absurdas infantiles, ¿no? Porque, como saben ustedes, uno de los acusados es junto con varios clérigos, pero el más prominente es el obispo Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa, el que el régimen quiso expulsar junto con otros 222 deportados, críticos del régimen, ¿no?, que fueron enviados a Estados Unidos. Pero a Rolando Álvarez, a Monseñor Rolando Álvarez, como no le parecía otras personas en su diócesis fueran condenadas o corrieran el riesgo de ser condenadas, especialmente sacerdotes, diáconos, catequistas, ¿no?, él dijo: yo no me puedo ir y abandonar a mi pueblo. Ese es un ejemplo de pastor, pues, ¿no? Entonces, con la acusación de haber traicionado al país por pedirle al presidente y pedirle a la esposa Rosario Murillo que se ajusten a las normas democráticas. Esa es la traición al país, ¿no? Ha sido condenado a 27 años y en este momento, por lo menos en el momento en que les estoy hablando, el Monseñor Álvarez está en aislamiento en una cárcel de alta seguridad. Un obispo que ustedes probablemente lo recuerden, que lo pusieron en prisión domiciliaria sin ninguna razón, porque para ponerte en prisión domiciliaria tiene que ser una decisión de un juez. Acá el régimen matonesco, ¿no?, de Daniel Ortega envió policías para no dejarlo salir de su casa, ¿no? Entonces él abría el garaje de su casa para trasladarse originalmente, la primera vez, a una procesión religiosa, ¿no? Se encontró con que los
que el presidente había prohibido la procesión en violación, digamos, de las normas más básicas de libertad religiosa. Policías con vestimenta de antimotín, ¿no? Es decir, escudos plásticos, cascos de seguridad, garrotes, etc., le impidieron salir de su casa. Y ustedes deben recordar el video viral donde él y un sacerdote que lo asistía comienzan a cantarle a los soldados la canción de Roberto Carlos, Amigo, ¿no? Tú eres mi hermano del alma, realmente mi amigo. O sea, mostrando la tremenda caridad del obispo y su total falta de interés de hacer que su posición sea una posición de carácter ideológico político, simplemente la de un pastor que defiende a sus ovejas. Para que vean ustedes el absurdo y el abuso y la crueldad y la maldad repugnante, pero al mismo tiempo la infantilidad, o sea, el grado completamente infantil de tratar de justificar la represión, el encarcelamiento de un obispo y la expulsión reciente de un sacerdote italiano, un fraile franciscano italiano. Es que los cargos que han sido presentados o las justificaciones, entre comillas, que se han dado para la expulsión de estas personas o el encarcelamiento, parecen escritas en crayola, ¿no? En esos lapicitos de colores, por un niño de 5 años. O sea, esos son los que se han vuelto los jueces adeptos a Daniel Ortega. Y obviamente muchos de estos jueces no actúan por convicción ideológica, sino simplemente por falta de talla moral, porque están asustados y porque no quieren perder el trabajo y porque no quieren terminar en la lista de los exiliados, pero van a terminar en la lista de la vergüenza y probablemente ellos mismos procesados cuando este régimen caiga, porque va a caer, ¿no? Entonces, me refiero especialmente a que poco después de que Monseñor Rolando Álvarez fue condenado, Monseñor Álvarez encontró que un sacerdote italiano que trabaja ya hace varios años, y además identificable porque viste de franciscano, ¿no? El padre Damiano Muratori, resulta que apenas al día siguiente, ¿no? Miren la mezquindad, la baja laya, digamos la falta de decencia humana de Daniel Ortega y Rosario Murillo, deciden expulsar al sacerdote. A este sacerdote lo toman, a Fray Damián Muratori, lo ponen en un avión y lo botan, ¿no? Cuando la gente dice, oye, ¿por qué han expulsado a este sacerdote? Si además el régimen se llena la boca diciendo, no, este es un régimen constitucional, democrático, ¿no? Y es una dictadura. Y resulta que cuando explican o justifican, en realidad, no explican, justifican la razón por la cual este sacerdote fue expulsado, dicen que el sacerdote está requisitoriado, es requerido en su país, en Italia, por un abuso sexual, por violencia sexual producida en el año 2019, y que la Interpol, ¿no? O sea, la red de policías internacionales que forman Interpol han coincidido en que quieren pedir el itinerario de viaje del sacerdote expulsado para llevarlo a la cárcel por abusador sexual en Italia. Y resulta que esto se publica en un comunicado del Ministerio de Gobernación. Y en el comunicado dice: el Ministerio de Gobernación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional
del gobierno de reconciliación y unidad nacional, cuán gusano hay que ser para llamar a esta dictadura arbitraria, ¿no? Donde Rosario Murillo se levanta enojada, ¿no? Porque no quiere ducharse, y el esposo Daniel Ortega se levanta enojado porque la esposa está enojada y decide votar a un sacerdote, y no solamente sacerdote, sino que internacionalmente y nacionalmente humillarlo con una historia completamente falsa y fabricada. O sea, el nivel de calumnia es criminal, literalmente criminal. Es decir, una persona va a la cárcel por esto. Pero resulta que los lacayos del Ministerio de Gobernación dicen: el Ministerio de Gobernación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. ¿Qué reconciliación y qué unidad nacional hay cuando se le acusa a este sacerdote de haber sido condenado a la pena de 4 años y 6 meses de cárcel en la ciudad de Perugia, Italia, en noviembre del 2019? Y el comunicado dice: el mencionado sacerdote y ciudadano italiano fue expulsado de Nicaragua el día de hoy, entre otras cosas, por ese delito cometido en su país. Y resulta que los medios independientes van y consultan: oye, a ver, ¿quiénes están requisitoriados por Interpol Italia? ¿No? ¿Quiénes están requisitoriados? Y Damián Muratori no aparece en ningún lado. Y le preguntan a Interpol Italia y dice: ¿Damián Muratori? No, acá no hay ningún Damiano Muratori o alguien parecido, ni ningún sacerdote italiano que esté acusado de esto. Entonces, obviamente para tratar de justificar, dicen: entre otras cosas, se lo votó, entre otras cosas, ¿no? ¿Cuán gusano hay que ser? Pero esto nos habla no solamente de la tiranía, sino también de la talla ejemplar de la iglesia, de los pastores, en general en América Latina, pero específicamente de Nicaragua, ¿no? Y no es algo nuevo, no es algo nuevo. Cuando existía la dictadura de Somoza, que los sandinistas justificaban como razón para amotinarse y para montar una guerra civil, para después ser exactamente lo mismo que hacía Somoza, el dictador Somoza, su papá Anastasio Somoza y su hijo Tachito Somoza, ¿no? Anastasio Junior, digamos, y que ahora estos están haciendo lo mismo, pero por lo menos, pues, o sea, el dictador Anastasio Somoza le pasó, pues, la dictadura a su hijo, ¿no? Acá estos no quieren soltar la mamadera, son los mismos. Daniel Ortega quería ser presidente y Daniel Ortega no desaparece, o sea, ya debería pasar en el régimen ya su régimen debería pasar a la historia, si es que él cree que su ideología es una ideología que sirve, ¿no? Que no sirve, pero digamos que él está convencido que el socialismo, ¿no? y la dictadura son la manera de sacar adelante a Nicaragua, que no la ha sacado adelante, pero si cree eso, entonces que ponga a alguien creíble, porque a estas alturas el hecho de que no quiera soltar la mamadera del gobierno en Nicaragua demuestra que él ya no cree en nada, sino en él mismo y su esposa, y punto. Porque todas las decisiones importantes que está tomando el gobierno de Nicaragua en este momento son decisiones de represión, es decir, impedir que las fuerzas vivas de Nicaragua impongan la auténtica democracia. En consecuencia, a lo único que se dedica es a defenderse contra las fuerzas como la Iglesia que pueden cuestionar su autoridad. Pero como dije en otra ocasión, comentando esta misma circunstancia, lo que no sabe Ortega es algo que nunca aprendió de la historia, nunca aprendió de la historia. La Revolución Francesa dijo que iba a acabar con la Iglesia. El régimen nazi dijo que iba a acabar con la Iglesia. Los regímenes comunistas dijeron que iban a acabar con la Iglesia. Es más, muchos de ellos fueron sistemática y espantosamente criminales en la persecución, el asesinato y la tortura de las personas que representaban a la Iglesia. Y sin embargo, ¿acabaron con la Iglesia? No. Más bien esos dictadores y especialmente esos regímenes
terminaron desapareciendo. Pero la iglesia sigue de pie. ¿Por qué? Primero porque la preside Jesucristo, no Monseñor Rolando Álvarez. Pero además de ser presidida por Jesucristo, está liderada en gran parte por figuras como Monseñor Rolando Álvarez, que son figuras que reflejan a Jesucristo en su ministerio pastoral. Monseñor Álvarez sabía que si es que él no se subía a ese avión que llevó a los nicaragüenses a los Estados Unidos, él iba a terminar en la cárcel. Y se quedó y está en la cárcel. Pero no está silenciado porque su ejemplo sigue molestando y sigue siendo una urticaria para esta dictadura. Oremos por Monseñor Álvarez, oremos por todos los sacerdotes que están dando la batalla, incluso por el padre Damián, que porque es extranjero no han podido meterlo a la cárcel y lo han expulsado con esta mancha injusta y falsa. Que tengas un buen día.